Los millennials, o mejor dicho, las personas nacidas entre 1982 y 1996, son lo que actualmente conocemos como la generación más activamente laboral y activa en términos económicos como tal. Gran parte de esta generación se encuentra entre sus 38 años, entre sus aproximadamente 35, también 36, hasta lo que vendrían siendo 45, casi ya 50 años. Esto es importante porque de alguna manera establece que gran parte de las personas que estamos, me incluyo, dentro de esa generación, pues estamos activos de manera económica. Y esto sostiene pues las diferentes economías a nivel global, a nivel mundial. Y es importante señalar que precisamente estando nosotros en esta generación que estamos activamente dentro de la economía, pues estamos viviendo una serie de características, de experiencias que de alguna manera pues nos hacen vivir lo que es esta realidad de una manera como nunca lo habíamos pensado. Inclusive muchos de los coetáneos de esta generación lo hemos platicado en algunas otras ocasiones y definitivamente la cosa no funciona, no es como se nos pintó. De alguna manera estamos viviendo una realidad totalmente diferente. Como siempre, nunca podemos anticiparnos hacia el futuro, pero definitivamente la cosa está muy distinta a como nos la platicaron. Y eso hasta cierto modo nos ha generado que estemos siendo catalogados la generación más estresada, más angustiada, y más ansiosa de lo que vendría siendo la historia de la humanidad. Tal vez suena un tanto escandaloso, pero hay algo de cierto en esos titulares y justamente el día de hoy pues vamos a checar ese aspecto. Te hablo Mir Cázares y justo para hablar de lo que los titulares refieren, la generación más estresada de todos los tiempos, pues definitivamente hay que empezar por indagar sobre la historia. En esta historia se plantea que justamente los millennials, nacen desde esta realidad en donde la tecnología estaba cada vez siendo más vanguardista. Tal es el punto que a mediados de los 90, finales de los 90, se empieza a instaurar el uso de la internet de una manera más cotidiana. Empezamos a tener el uso comercial del internet, ya no solamente desde el punto de vista militar, sino desde el uso cotidiano, desde el famosísimo www que estábamos nosotros colocando en los cibercafés para estar visitando diferentes páginas con diferentes motivaciones, diferentes medios. Pues parece que ahorita si lo hablamos con un centennial o una generación alfa, suena como de la prehistoria. Pero definitivamente nosotros, los millennials, crecimos en este avance vertiginoso al respecto de la tecnología. El internet, las intercomunicaciones, las telecomunicaciones se empiezan a instaurar de una manera más acelerada, pero ya como una cotidianidad. Nosotros somos la última generación que conocimos la vida antes del internet y después del internet. Eso no es cualquier cosa. Ahorita cualquier jovencito puede agarrar un teléfono y el internet está en todas partes y si no, contrata un plan. Inclusive le puede decir a los padres. Esto plantea justamente que la dinámica de una promesa cada vez más desarrollada del futuro, pues estaba en esa afán, en esa mentalidad precisamente del millennial que estaba justamente iniciando un nuevo siglo, una nueva década que justamente pues eran los 2000. Puedo estar omitiendo ahorita un montón de detalles, los cuales también son fundamentales, pero es importante entender la idiosincrasia de la cual parte el millennial. El tiempo venidero es mejor, el futuro promete bastante y pues lo que vendría siendo trabajar para ese futuro va a ser vital y fundamental. Es ahí donde entran las generaciones pasadas o la mejor conocida generación X, en donde precisamente estas generaciones, sobre todo de la clase media, media baja, media y media alta, empiezan a apostar mucho por la cuestión de lo académico. Ya veníamos precisamente desde los años 60 instaurando de que la educación fuera gratuita, universal para todas las infancias y que de alguna manera la educación iba a generar todo este margen de herramientas que pudiéramos utilizar precisamente para un desarrollo más óptimo. Le hace tener tu propia casa, tener tu propio carro,
tener tu propia familia en ese ideal un tanto estadounidense de la familia del American Dream y todo ese rollo, pues todo se prometía de manera bastante atractiva y de una manera en la que si trabajas mucho, estudias, te preparas, vas a tener un futuro prometedor. Pues Henos aquí que muchos de nosotros provenimos de esa generación, la cual claro que tenía muy buenas intenciones, claro que a ellos les había funcionado haber tenido una cuestión académica, un desarrollo bastante importante a nivel de estudios, a nivel de, inclusive con una licenciatura, hacían un montón de cosas a nivel de infraestructura, de proyecto de vida, de familia y demás. Pues nosotros seguimos ese mismo plan. Un plan que de alguna manera no nos funcionó tanto a nosotros. Un plan que no nos funcionó del todo a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos bastante estudiados. De hecho, podríamos decir que es una de la generación más preparada en la historia. ¿Por qué? Porque no solamente hay licenciaturas, hay diplomados, hay maestría, hay doctorado, 1, 2 y 3 y párale de contar en cualquier momento porque hay muchas personas que nos gusta, incluyo, coleccionar grados. Definitivamente estamos bastante sobrecalificados. Sin embargo, estamos viviendo una época de una crisis económica, de una crisis social que definitivamente no auguraba el hecho de que nosotros estuviéramos ahorita viviéndonos desde esta dinámica bastante estresada. Es decir, tenemos a personas sumamente sobrecalificadas, muy estudiosas, doctas precisamente en cada una de las áreas, pero no hay el trabajo suficiente para esas personas o los salarios dignos o adecuados precisamente para esas personas. Somos una generación que también estamos pensando mucho en la maternidad o en la paternidad porque precisamente los gastos no dan para mantener a un hijo, más aún con el estilo y la calidad de vida que queremos darle. El mínimo es precisamente que sobreviva, que pueda tener una educación, que pueda tener una vivienda. Y que nosotros cada vez, al ser una generación cada vez más consciente, más estudiada, más calificada, pues pensamos un poquito más en nuestro futuro y pues precisamente no lo vemos tan alentador que digamos. Estamos teniendo 1, 2 o hasta 3 trabajos y que precisamente eso permite mantener una calidad lo más sostenible de vida, no una super calidad de vida. Entonces estamos ante una precariedad y es ahí donde precisamente pensadores como precisamente Vicente Verdú, en algún momento lo dirá Byung-Chul Han en este texto de La sociedad del cansancio, somos una sociedad sumamente agotada y sumamente cansada solamente para obtener lo mínimo, para obtener lo que nos permite subsistir. Se fomenta mucho esta cuestión de conceptos como la resiliencia, como una mente que tiene que ser en movimiento, creativa, en una constante preparación, pero la verdad es de que lo que es lo contextual, el ambiente cotidiano, se nos presenta bastante lascivo, se nos presenta bastante precario, y es en ese tenor que comparan otras generaciones con que uno de una familia estuviera trabajando, pudiera sostenerse justamente muchos hijos, muchas personas como tal dentro de un nicho familiar. Ahorita no, 2 personas para sostener un hogar, de a veces un hijo, de a veces solamente pues pocos miembros, a veces inclusive personas que deciden no tener hijos, que mejor adoptan una mascota o varias mascotas. Es decir, esta dinámica que vivimos actualmente se desenvuelve a través de un futuro pues que hicimos, se supone, lo que nos dijeron que debíamos de hacer, y definitivamente las cosas no están pasando como queríamos o pensábamos que iban a pasar. Es en ese tenor en donde definitivamente es importante pensar que este echaleganismo, que esta cuestión meritoria de que si no obtienes lo que tú crees que mereces, que deseas, es porque te falta motivación, te faltan ganas, te falta trabajo, definitivamente estaré omitiendo la cuestión contextual. ¿Por qué? Por ganas se ve que no hay algo que esté sobrando. Mucha gente está trabajando, mucha gente se está desenvolviendo y definitivamente la precarización de la vida es una realidad. No quisiera sonar un tanto catastrofista en este sentido, pero este realismo nos permite que de alguna manera seamos más conectados con mi cotidianidad. Y es que no es un asunto exclusivamente mío.
Es un asunto que tiene que ver con lo contextual. Así es que esa ansiedad, ese estrés, esa angustia que yo llego a experimentar, definitivamente es parte de lo cotidiano, pero también es importante trabajarlo con nosotros mismos, en el sentido de que estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Definitivamente sí hay que echarle ganas a las cosas, no nada más las cosas nos van a llegar de manera gratuita y del cielo, como dirían algunos. También hay que trabajarlas, pero eso no nos va a garantizar que obtengamos eso que de alguna manera estamos proyectándonos. Entonces, esta mirada un poco más realista nos va permitiendo que no seamos tan severos con nosotros, que de alguna manera entendamos que las condiciones globales no son muy favorables para nosotros y que definitivamente podamos lidiar de una manera más amable con la demanda que nosotros tenemos de nosotros mismos, porque definitivamente el cansancio y el agotamiento nos está acabando. Son condiciones, son trastornos inclusives que están presentándose de una manera más cotidiana. Y es precisamente porque sentimos que estamos haciendo mucho y no estamos logrando lo que se nos haya prometido. Es ahí donde el hermanarnos, estar del lado de nosotros y de la conciencia de que hacemos lo que podemos con lo que tenemos, va a ser nuestra mejor aliada en vez de estarnos atosigando, castigando, que de por sí la realidad ya está haciendo lamentablemente ese trabajo. Pues bueno, esta es la colaboración de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros diferentes contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, en Spotify, y te agradecería mucho que compartieras este contenido con las personas que les pudiera ser de su interés para que la comunidad pues cada vez sea más grande y que podamos hablar cada vez más de estos temas. Estuvo contigo Mir Cázares, te saludo a la próxima.